Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, caramba, ya teníamos tiempo de no estar aquí con ustedes, aquí saludando primero que nada a mi queridísimo amigo y maestro de vida, don Juan Carlos Campuzano. Querido Juan, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí de regreso, qué gusto verte, Enrique. Bien, ¿verdad? Nos tomamos unas vacacioncitas por trabajo, querido Juan, ha estado dura la chamba, pero afortunadamente estamos de regreso, ¿cierto? Sí, se acumula hacia fin de año, pero no podemos dejar esto de lado. Muy bien. Bueno, pues hoy preparaste una charla particularmente excepcional porque me está sorprendiendo mucho con un personaje fundamental en la mitología de Batman, pues que es la ciudad gótica, ¿no? La propia ciudad que de contexto se convierte en personaje e Ujú. incluso lo que algunos expertos llaman espíritu del lugar, el espíritu del lugar. El Genius Loci. Exacto, esa es la palabra que nos enseñan en la academia, el genius loci, muy bien, sabía que lo ibas a decir. Oye, pues sí, el espíritu del lugar que lo es todo, ¿no? Pero además, bueno, pues evidentemente con todo lo que tú sabes del personaje de Batman, estás trayendo justo el día de hoy unos datos muy interesantes, tanto de la creación, ¿no? De la misma ciudad, como de sus referencias iconográficas, ¿no? Y que son, que además es muy interesante porque son, por un lado, el espíritu del lugar, que es prácticamente una cuestión sobrenatural, Sí, y a sí. eso se le va a sumar las mutaciones arquitectónicas de Ciudad Gotham. Exactamente, más la cultura de la participación, porque al final del día, otra vez, como Henry Jenkins dice, ¿no? Cada que un artista retoma, pues ahora sí que le pone un poco de su propio sazón a esa sopa y pues lo hace un poco diferente, haciendo que ese mismo personaje vaya creciendo en su narrativa, ¿no? Efectivamente. Y para aterrizarlo, mucho de lo que es la mitología del cómic, hoy se reconoce en cine, se reconoce en juego de video, Sí, y hasta en el urbanismo, porque eso, hasta eso ha llegado, hay sí, planos urbanísticos de Ciudad Gótica, ficticios sí. de Ciudad Gotham. No, bueno, y además esto es bien interesante porque en este diálogo constante entre la fantasía y la realidad, el fanático inclusive pues lleva esa parte de urbanismo incluso a sus espacios, ¿no? Hablando del Genius Loci, ¿no? Hay gente que desarrolla sus propias baticuevas en sus casas, ¿no? Y ahí ven películas o crean su propio ambiente en casa, ¿no? Llevando la narrativa de un lugar al terreno de la realidad, ¿no? Efectivamente, y que ahora no es tan difícil porque ahora ya hay dispositivos para hacer esos recorridos virtuales, ya se pueden construir su propia Que ciudad. Que esa es otra, porque ojo, nosotros estamos a punto de dejar el mundo de lo material para entrar al mundo de lo virtual. O sea, Facebook ya anunció la llegada del mundo Meta y Meta, entonces vamos para allá todos, porque bueno, pues ya sabe que el que se queda fuera, pues simplemente desaparece como los dinosaurios, ¿no? tal cual, exactamente. Zuckerberg ya nos apuntó hacia el meta. Al Meta. Entonces, bueno, pues al rato hasta vamos a estar viviendo en Ciudad Gótica, lo cual me parece una promesa muy interesante. Exactamente. The Muy Promised Land. bien. Pues vámonos a la charla, porque el día de hoy va a estar buenísimo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es un verdadero privilegio estar de nueva cuenta con ustedes. Acuérdense, este es nuestro canal dedicado a Drácula, pero que estamos platicando en estas genealogías bien interesantes de personajes con Juan Carlos acerca de las relaciones entre estos dos hermanos bastardos, ¿no? Que ya hemos platicado que son Drácula y Batman, porque si bien tienen como padres en común, pero no son particularmente hijo uno del otro, ¿no? Esta parte me encanta, ¿no, Juan? Y que entre ellos, entre Drácula y Batman, hay una serie también de parientes subsecuentes, unos más oscuros, unos más evidentes, otros más sepultados, ¿sí? Que al final del día, pues es un árbol genealógico bien interesante porque es mucho de la cultura popular que conocemos al día de hoy, pues tiene que ver con esto que estamos analizando en este canal, ¿cierto? Cierto. Bueno, pues entremos de lleno, ¿no? A este personajazo, ¿no? Que es la ciudad gótica que sirve como marco para todas las andanzas de Batman, creo, Juan, y una ciudad que, como dices, se ha convertido en tan importante el espíritu del lugar que es un personaje sin duda alguna en la narrativa del Caballero Oscuro.
y que se ha convertido también del espíritu del lugar con una autoconciencia. Ahorita vamos a comentar lo que escribió Peter Milligan, el guionista y narrador de terror Peter Milligan, que nunca había hecho cómics, fue invitado justamente a eso, a darle una voz al Genius Loci de Gotham City, en la historia que se llama Dark Knight, Dark City. Ahorita vamos a hablar de ella. Sí. Y es el primer guionista que le da incluso autoconciencia. La ciudad misma declara cosas en los cartuchos del cómic. Ahorita vamos a comentar eso más adelante. Me encanta. Bueno, pues recordemos que tiene que ver también un poquito con estas relaciones que estamos buscando entre estos personajes, Drácula y Batman. Tenemos que revisar a Drácula como punto de origen, bueno, porque es un personaje que tiene casi 25 años, ¿no? Ya estamos a 6 meses del 125 aniversario de Drácula, y al final del día es mucho del punto de origen, ¿no? De todas estas cuestiones. Ya habíamos hablado de este mismo canal, ¿no? De estas relaciones con lo demoníaco, ¿no? Con el pacto fáustico, ¿no? Con el Mefistófeles. Recordamos que todo Drácula es una relación con lo malo, con Satanás, ¿no? Y particularmente justo en esta charla, pues vamos a encontrar mucho estos vínculos con el malo, ¿no, querido Juan? Y precisamente este anhelo, que es justamente el relato y la narrativa en los límites de la modernidad, sí. El anhelo del hombre sabio, exacto, que dice, he recorrido tanto que ahora puedo incluso medirme con seres más superiores y pedirles cosas o invocar seres superiores. Claro, porque conocimiento es poder al final del día. Conocimiento, ¿no? Es Además, poder, correcto. Y esa parte a mí me gusta mucho de Drácula, de Bram Stoker, porque al final del día, más allá de lo que la cultura popular diga del origen del Conde Drácula, el origen en la novela, pues es este ser, pues que precisamente en búsqueda de poder, ¿no? En busca de conocimiento, llega a la escolomancia, que es la escuela del diablo, y justo ahí es donde aprende las artes oscuras y arcanas de parte del mismísimo diablo, haciendo un pacto fáustico, vendiéndole su alma y pues dando pie al origen del Conde Drácula, ¿no? Efectivamente, la gratificación sería el poder máximo, ¿verdad? El máximo, exacto. Que además, bueno, pues tiene un paralelismo interesante con la corrida de Adán y Eva del paraíso, porque al final del día, en ciertos textos se habla de que es el árbol del conocimiento en el que Eva se roba la manzana, y ese es el gran castigo de la iglesia, ¿no? Porque en más de un sentido la iglesia pues ha prohibido el conocimiento, ¿no? Siempre es algo satánico, ¿no? Es algo que ellos quieren controlar siempre, ¿no? Exacto, porque un ser que pudiera tener acceso a todo el conocimiento, se considera eso prohibido, es casi un pecado eso pensar. Casi un pecado, exactamente. Entonces, bueno, pues eso al final del día nos lleva, ya lo hemos platicado, la última sesión que tuvimos aquí, hablamos del maestro Alvin Grau, precisamente en una charla increíble que diste sobre el ocultismo, y ahí, bueno, pues empezamos a hablar de la importancia del expresionismo alemán, sobre todo en la parte visual. Nosotros como diseñadores, sabemos que una imagen dice más que 1000 palabras, y claro, cuando llega el cine, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí 1000 veces, ¿no? En este mismo canal, pues el cine simplemente dejó a un lado la novela de Drácula, haciéndola mucho más a un lado y dándole prioridad a la imagen. Entonces, de ahí la importancia de la imagen y de la importancia de estas personas que hacia los años 20 estaban construyendo, pues una imaginería que después derramaría en todos lados, ¿no, Juan? Exactamente, que a partir de una imagen que es totalmente trágica, que también está alimentada por un espíritu de una modernidad torcida, una modernidad que no llega, que después en extremos se va a convertir en los rostros trágicos de la Primera Guerra Mundial. Exactamente, ¿no? Ese horror, ¿no? Que al final del día, bueno, pues también esos alemanes se lo llevaron a la estética del horror en Estados Unidos, ¿no? Justo con esta gran película de Drácula, ¿no? Ya lo hemos platicado, ¿no? El expresionismo alemán tiene pues todo que ver aquí, sobre todo en los visuales, ¿no? Definiendo lo que mucho sería la estética del horror en más de un sentido, ¿no? Y particularmente lo que es lo gótico, definiendo lo que sería, por lo menos para la cultura popular, lo que es el gótico, ¿no? Porque evidentemente esto no lo es como un sentido arquitectónico, ahorita nos vas a hablar más tú de eso, pero al final del día esto es lo que se queda establecido en el imaginario colectivo, como que esto es lo gótico, ¿no?
que además es muy importante que a la hora de llevar de la novela de Bram Stoker a lo visual, a la hora de recrear visualmente, por ejemplo, el castillo o la abadía de Carfax, sí, tú sabes que tenemos ahí dos elementos culturales juntos, que es la lectura que se hizo durante el romanticismo del siglo XIX. sí, Los románticos ya sabes que releen lo medieval sí, y lo recrean lo medieval, como el castillo. El sí, castillo es medieval, pero con una lectura romántica. claro, Drácula en el cine sería el límite, es el fin del romanticismo para refundar un gótico que se va a mezclar con el expresionismo alemán. claro. Exacto, porque además, bueno, pues en la novela, pues lo más gótico es, bueno, esta sensación de también del personaje extraño, ¿no? En lo lejano, ¿no? Esa sensación de lo misterioso, ¿no? Ahí es donde aparece, pero justo lo que acabas de decir es sumamente importante, porque ya hay un sincretismo visual entre lo alemán y el horror, ¿no? Y hay muchas definiciones de lo gótico. Hay una definición de lo gótico que es urbana, Sí. medieval, otra que tiene que ver con estos propios monumentos góticos o catedrales, se envejecen, ¿verdad? Se envejecen para que parezcan sitios de horror en el romanticismo del XIX. Exacto. Por ejemplo, la catedral gótica, pero antigua, derruida, como en Claro. estas telarañas que vemos, ¿verdad? Justo Las telarañas del castillo ahí está, perfecta la imagen. sí. Ahí están los arcos góticos, el arco ojival, Ujú, pero ujú, está en decadencia, está como ruina, ¿verdad? La ruina gótica, ujú, la telaraña, exacto, es ujú, perfecta la imagen. claro. Ahí está la telaraña y bueno, pues esto es lo que genera como el arquetipo del horror, ¿no? Porque inclusive Scooby-Doo en las caricaturas lo va a reutilizar una y otra vez, ¿no? La Es, telaraña, ¿no? Estos lugares. A mí, esta es una de mis imágenes favoritas de Drácula, porque exacto. precisamente, además es un poquito perdida, porque además es bien curioso, porque aquí sale el conde con las ropas de Renfield. Yo en algún momento especulé si era una toma perdida donde en la novela el conde Drácula se disfraza de Renfield, perdón, de Jonathan Harker, porque Harker, acuérdense sí, que es Harker en la novela, no Renfield, pero bueno, en la novela se disfraza de Harker para ir a robar a los bebés, ¿no? Del pueblo. Sin embargo, no, ya después me dijeron que no, uno de los autores importantes, esta sí es una imagen que quedó fuera de la producción, pero es justo cuando el conde recibe a Harker y le toma sus cosas como en cortesía, le está ayudando, más que él se está disfrazando, le está ayudando ahora sí que con sus chivas que acaba de llegar. sí, porque es un viajero, Es un exacto. viajero ahí en estas partes góticas, ¿no? Y bueno, aquí importante, este dato me encantó. Y entonces estamos viendo en la imagen al maestro Washington Irving, narrador, cronista de Nueva York, pero al mismo tiempo, además él tenía, fíjate, él se reunía en una taberna Sí, con sus cuates. Este señor es uno de los intelectuales puntales sí, de la comunidad holandesa que fundó Nueva York. sí, Ya ves que Nueva York está fundada por una serie de colonos sí, europeos. sí, sí, La sí, colonia holandesa, los sí. intelectuales de la colonia holandesa, Ujú, se reunían en una taberna y Washington Irving, como hobby, empezó como hobby, contaban historias, contaban chismes ujú, y empezaban a exagerar los eventos de la sociedad y la política de Nueva York. ujú, Eso lo van a escribir en una revista que se llamó Salmagundi, y ujú. en 1807, primera ocasión que en la prensa norteamericana aparece la frase Gotham City, en la que el maestro Washington Irving realiza lo que podría ser el origen de las fake news, o sea, hace crónicas Sí, falsas y claro, exageradas claro. sobre la vida social y política de Nueva York. Pero además las publica, que esa es la Las parte más publica. interesante, o sea, porque pues hacer chismes yo creo que viene inherente a la comunicación humana, Correcto. pero el hecho de ya dejarlas publicadas y que esa noticia viaje, bueno, pues en este medio impreso, pues hace que precisamente esa idea empiece a crecer, ¿no? Porque ya agarra relevancia, ya agarra permanencia, ¿no? Exactamente, porque además con gran seriedad y en aquella época, como la prensa escrita era lo único que había, Sí, entonces el señor se dio el lujo incluso de escribir una serie de crónicas que quiso pasar como verdad, sí. y el señor además inventa un cronista. ¿Sabes cuál es el nombre del padre fundador de Ciudad Gotham? Él, ¿Cuál? él Washington Irving crea
un cronista imaginario, Ajá, supuestamente un profesor holandés, ajá. cuyo nombre es Diedrich Knickerbocker. Knickerbocker, me encanta el nombre. Knickerbocker. Knickerbocker. Ajá. ¿De dónde crees que viene el nombre de los Knicks, del equipo de básquet? Los Knicks. Mira. Esa es la comunidad holandesa originaria de Nueva York, los Knicks. Es que eso es maravilloso porque estas sesiones que hacemos aquí están llenas de datos ñoños que nos llevan a cosas Datos, hasta el basquetbol, me encanta. Y hablando exactamente, de los datos Knicks. ñoños, importante, nada más para dar contexto, ¿no? Washington Irving, pues es el escritor de esta maravilla de cuento, ¿no? El jinete sin cabeza, ¿no? Y hay un dato que es genial. ¿Sabes cuál es la conexión entre esto y Gotham? Recuerda que Sleepy Hollow, Sleepy, es el adjetivo que va a usar Washington Irving. Sí, Y él, a la hora de escribir por primera vez la referencia de la vieja aldea de Gotham en Gran Bretaña, sí. la describe con ese adjetivo, The Sleepy Village of Gotham, al sur de Nottingham. Y él fue el primero que hizo la relación de que esa vieja aldea inglesa medieval era un pueblo de chiflados. ¿Y sabes cómo se les decía a los chiflados? Goats, ¿verdad? Las cabras, chiflado como cabra. Claro, pues se te fueron las cabras al monte, el famoso, ¿no? Ajá, Exactamente, ajá. esa es cultura. Y entonces en el inglés antiguo era Goatham, Goatham, o sea, el pueblo de los chiflados, de las cabras. Bueno, pues este es el dato que me voló la cabeza. Así, me volaste la cabeza con este dato porque eso nos lleva de inmediato otra vez al malo, nos lleva de lleno pues a la famosa cabra de Méndez, ¿no? A esta cabra negra, ¿no? A esta cabra que es la representación del mal, ¿no? Porque precisamente esa villa de cabras, pues habla de la representación de lo maligno, que al final del día, pues tiene que ver con el famoso Bafometo, ¿no? Esta figura que se supone que los templarios idealizaban, ¿no? Que le rezaban, que en realidad no es otra cosa más que una deformación de la palabra Mohammed, ¿no? Mohammed, Baphomet, ¿no? Entonces, Sí. ahí como otra vez en la iglesia, todo lo que no les gusta, bueno, pues es lo contrario, es lo satánico, es lo antagonista, pues entonces había que echarle un poco de tierra, ¿no? Echarle un poco de tierra y además establecer precisamente ese límite entre lo mítico Sí, y mucho que tiene que ver con el pensamiento mágico ligado a la naturaleza. totalmente. La propia figura de la cabra, tú sabes cómo ha permanecido tanto Sí, tiempo. sí. Qué interesante. Entonces, Gotham significa cabras. Entonces, aquí hay una relación directa entre Gotham City y lo demoníaco o lo loco, ¿no? Y entonces el maestro Washington Irving, a la hora de burlarse o de criticar gentes de la sociedad de Nueva York, criticar mercaderes y políticos, decía, era como decir las cabras que habitan Nueva York, pero no decía los nombres reales, por eso decía, Nueva York es Gotham City, es una ciudad de cabras, de chiflados. Pues que en más de un sentido es similar a lo que pasa con la granja de los animales, ¿no? Que también es una especie de fábula que hace referencia a ciertas figuras de la sociedad, ¿no? Y en más de un sentido, esta imagen, el Bafometo, que es importante en este momento, Ujú, en textos medievales recuperados también por guionistas que trabajaron en el cómic de Batman, ujú, eh, eh, este, Richard Jenkins, un guionista que fue también consultor porque tenía estudios de psiquiatría, ujú. recupera una de estas imágenes del Bafometo y Sí, encuentra una línea medieval que dice los murciélagos son las aves infernales, las aves infernales, exactamente, ligada ¿no? a esta imagen. Para estar completamente entrados en detalles, cosa que a mí en lo particular me lleva de nueva cuenta al pacto fáustico, ¿no? Con Mefistófeles, otra vez con Drácula, el origen, pero este es bien importante porque nos lleva a estas representaciones muy al inicio de la mitología de Batman, ¿no? Bill Finger, que yo estoy convencido, todavía los datos exactos no los tengo en bibliografía, pero yo estoy convencido que Bill Finger se leyó y se releyó el libro de Bram Stoker, Sí, y cuando él y Bob Kane están de alguna manera diseñando la ciudad de Batman, ujú,
en esta colección de imágenes y viñetas estamos viendo cómo Bill Finger le va a sugerir a Bob Kane elementos de lo que sería la propia ciudad que tiene el romanticismo gótico, el castillo, estamos viendo el castillo. Ahí en la parte de abajo inferior izquierda, ¿no? Exactamente, las casas europeas, por ejemplo, esas casas de pico, esas casas de techo de dos aguas muy apuntadas, son holandesas, son de origen holandés, ¿verdad? Los chalets. Y desde luego la catedral, como está en la viñeta inferior, la propia catedral. Exactamente. ¿No? Nada más que y ahí maravilla. están los factores urbanos, ahí está. Y aquí estos son el origen, ¿no? De todo un desarrollo. Y justo ahí otra vez en la esquina inferior izquierda vemos la parte del castillo, que además hay otra vez la parte de la cruz, ¿no? Lo cual a mí de inmediato me lleva a pensar en Drácula y en el castillo de Drácula, ¿no? Exactamente, porque ahí está el límite, el encuentro entre el bien y el mal. Exactamente. Bueno, y esta imagen está increíble. Cuéntanos de dónde sale. Se realizaron entonces las primeras filmaciones basadas en Batman, una en 1942, producidas por Columbia Pictures, una en 42, otra en 49. La de 42 tuvo como impulso, desde luego, el espíritu anti-japonés por la invasión de Pearl Harbor, tú sabes. Por eso al año siguiente filman un serial de Batman donde el villano es un japonés, desde luego. Pero este cuadro es importante porque es la primera ocasión en cine de Hollywood donde aparece la palabra Gotham superpuesta a Nueva York. Lo cual, bueno, pues lo lleva a otro nivel, ¿no? Porque entonces pasamos del castillo medieval y lo lleva a estas super ciudades. Pero el dato es interesante. ¿Por qué utilizaban estas ciudades? Porque en el primer guión, me parece que en el segundo número de Detective Comics, ¿sí? El propio Bob Kane puso, de manera impulsiva, puso Nueva York. O sea, él mismo dijo que Batman existía en Nueva York. Claro. Por eso es que Gotham viene después, por sugerencia de Bill Finger. Que es interesante porque fíjate, si se hubieran quedado con ese primer impulso, entonces quizá Marvel hubiera convivido con Batman en la misma ciudad, ¿no? Ya ves que la gente de Marvel abiertamente dice que el Capitán América y Spider-Man son gentes que andan por ahí en Nueva York, en calles reales de Nueva York. Sí, así lo meten. Y aquí vemos esos seriales que bueno, a mí en lo particular me parece un agasajo voltear a verlos. Bueno, no nada más por reírme de los trajes, ¿no? Ese traje de Batman me parece fantástico, pero también habla de un inicio de toda una leyenda, ¿no? Y bueno, pues no están tan cuidados, evidentemente, como los productos que ahorita vemos, ¿no? No es la película de The Batman de Robert Pattinson que está por abrir, pero bueno, vemos aquí los orígenes de todo un mito en la transmedia cinematográfica de Batman particularmente, ¿no? Estamos viendo a la izquierda Douglas Croft en el papel de Robin. El primer Batman del cine se llama Louis Wilson, que además en todos los memes donde aparece hoy en internet Louis Wilson le ponen Batman que acaba de salir de la tintorería porque la capa estaba toda arrugada y la capucha, y los memes dicen Batman saliendo de la tintorería, le ponen hoy en día. Oye, y hablando de transmedia y de pasos porque ahí aparece la ciudad gótica, que al final del día no es otra cosa más que Nueva York, ¿no? Exactamente, todos los backdrops, todas las imágenes, las stills, las imágenes de referencia son Nueva York. Claro. Y eso, insisto, nos lleva a esto. A mí, esta es la ciudad gótica que a mí me tocó crecer. Es ineludible pensar en Adam West caminando por un edificio, por una ladera de edificio, y lo filmaban con la ciudad, ahora sí que la ciudad de lado, ¿verdad? Acostado, los rascacielos acostados. Sí, pues sí, era la manera de producir efectos especiales, pues de manera más sencilla, ¿no? Efectivamente. Me enloquece, me encanta. Y bueno, pues acá la referencia justo a Transilvania, ¿no? Al castillo Drácula que aparece en 1931, ¿no? Esta sensación de un lugar, pues que además lo describe muy bien Bram Stoker en la novela, pero que aquí visualmente nos lleva
pues a un sitio de fantasía, ¿no? Aquí, bueno, esa construcción allá atrás, ¿no? Es imponente y cómo vemos la carroza tan pequeña, ¿no? Como llegando a un lugar, pues fuera de la ciudad, fuera de lo ordinario, fuera más bien llegando a lo extraordinario, ¿no? Es como fuera del mundo, ¿verdad? Como si atravesara un umbral a otra dimensión, ¿verdad? Exactamente. Que se ve reflejada aquí, ¿no? En el año 90, los editores de DC, que en ese momento estaban todos felices porque DC les duplicó el presupuesto a partir del éxito de la película de Tim Burton, contratan a un guionista que nunca había hecho cómic, un guionista famoso por sus relatos de horror, el propio Peter Milligan. Te interesará, por cierto, Peter Milligan ha hecho investigaciones en demonología, él tiene libros de relatos de demonología. Peter Milligan le piden que escriba que es espléndido guión, donde podríamos decir que Peter Milligan es el que le da la voz al Genius Loci de Ciudad Gotham. Es el que le va a dar la voz. Le va a dar incluso autoconciencia a la ciudad, fíjate, la autoconciencia. Sí. Pero el relato es espléndido porque el relato en realidad se basa en una anécdota del origen de Gotham, en el que unos intelectuales en 1793 en la finca de Jacob Stockman realizan, así por hobby, eran unos señores con mucho dinero, con mucho tiempo libre, y realizan por hobby una invocación demoníaca, donde van a sacrificar a una virgen. La virgen la visten con unas sedas negras y la llaman The Bat, el murciélago, o sea, el murciélago que se va a sacrificar para invocar a un demonio de nombre Bárbatos. ¿Cómo ves? Me encanta. No, no, bueno, pues aquí empezamos con esto, ¿no? Porque es justo esto que estás narrando, ¿no? Otra vez la connotación contra lo malo, ¿no? Otra vez el vínculo y es que además no es el infierno, porque es más bien un demonio, ¿no? Es lo maligno, ¿no? Estamos viendo a Jacob Stockman, ya anciano, totalmente amargado, arrepentido. El hombre, antes de morir, necesita poner en un libro la confesión de todos los horrores y todas las torturas a las que sometieron a esta doncella virgen. En las viñetas de arriba podemos ver como una calle de Ciudad Gotham contemporánea coincide exactamente con el lugar donde estaba la finca Stockman. Claro. En ese granero que estamos viendo ahí con el árbol, Sí. es en el subterráneo de ese granero fue donde se llevó a cabo el rito satánico y Qué donde maravilla. sacrificaron a la doncella. Me encanta, porque además tiene que ver, esta imagen particularmente me remite mucho a Drácula, ¿no? Estas sesiones de estar frente a la vela, Sí, perdón, pues escribiendo, ¿no? Porque al final del día Drácula es muy de este contacto con tus pensamientos y dejarlos vertidos en una especie de diario, en un confesionario, ¿no? de literatura introspectiva, claro, Exacto, y también epistolar. Y exacto. entonces, ¿qué crees? Peter Milligan se avienta también la puntada de que en ese grupo de terratenientes y ricachones que fueron los padres fundadores de la ciudad, se encuentra nada menos que Thomas Jefferson. Sí. El personaje que ves arriba en la viñeta de la derecha es el mismísimo Thomas Jefferson. Ajá. Que tú sabes que en esa época estos señores tenían esclavos. Tú Claro. sabes que son los últimos esclavistas de Nueva Inglaterra. Sí, sí, sí. Ellos tenían esclavos. Sí. Y se sugiere indirectamente que la mujer, la virgen que aparece ahí, pudo ser propiedad de uno de estos señores, como Sí. en términos, ya ves que los esclavos eran propiedad de los Sí, era señores terratenientes. Claro, claro. Uh-huh. Y aquí estamos viendo, bueno, pues ahí está el pentagrama, que ahorita vamos a platicar de él, ¿no? Ahí está Para el pentagrama, hacerlo correcto. la referencia a lo satánico, pero además me gusta mucho el diseño de todo esto, porque además hay una clara referencia a una película que fue el origen de todo lo que es lo satánico en la cultura popular, que ahorita vamos a platicar de ella. Hay dos secuencias que son excelentes, donde ya se lleva a cabo propiamente la muerte de la doncella, se hace el rito, y como puedes ver, al abrir la puerta del subterráneo del granero, se les aparece en forma de murciélago el mismísimo Bárbatos, se les aparece. Y Que no eso pueden no puede, controlarlo.
Que esa parte, bueno, pues es una representación muy interesante de Drácula, ¿no? Porque es Ahí está, un demonio vampírico, ¿no? exactamente, ahí está. Ahí primero parece una bruma y Ujú. luego ves, aquí se ve, es increíble porque es en parte como neblina negra Sí, y en parte animal, ¿estás de acuerdo? me encanta. Pues esta transformación que además, pues se da mucho también en la novela, ¿no? Estos poderes del conde Drácula de transmutar, bueno, pues aquí lo vemos un poco influenciando a este nuevo personaje, ¿no? Bárbatos es el nombre del. Bárbaros. Lo cual nos lleva de lleno a esta película de la que estamos hablando, ¿no? Que para mí en lo particular es la que pone, eh, pues precisamente todo lo que van a ser los arquetipos para todo lo que es la cultura del satanismo, por lo menos en la cultura popular, que es esta maravilla de película donde sale otra vez el Baphometo, ¿no? Que es el The Devil Rides Out, que es esta cinta donde aparece Christopher Lee de nueva cuenta Drácula, ¿no? Otra vez regresando siempre al origen, pero esta película, no sé si tú tuviste oportunidad de verla, pero a mí en lo particular me parece que es maravillosa porque precisamente genera esta sensación del sacrificio humano. Vemos una especie de ritual satánico donde estaba el gran villano, ya no, ahorita no recuerdo cuál es el nombre de este gran villano, y precisamente se lleva a cabo el ritual, ¿no? De un sacrificio humano, de una doncella, ¿no? Y que a la hora de ver esto, sí, que esta es una película que tengo que ver, a la hora de ver este Baphometo ya en la estatura humana, Sí, se me ocurre que esto fue lo que le inspira a Roman Polanski a sí, la hora de filmar El bebé de Rosemary, ¿estás de acuerdo? sí, Porque ahí lleva a este personaje a la cópula con es- Mia Farrow, ¿recuerdas? Para poder exactamente, engendrar el el demonio. anticristo propiamente, Claro. ¿sí? Bueno, pues ahora sí que mucho satanismo, mucho ocultismo en estos personajes, caramba. Nada más como referencia, este es el volumen que hoy se puede comprar así en Amazon y en línea Ujú. que colecciona 4 guiones espléndidos de Peter Milligan, Sí, ¿sí? Peter Milligan, ahí hay también un cruce de medios, porque Peter Milligan, repito, no había hecho cómics y ujú, es la primera vez que él va a hablar de Batman y está en esta colección que ven, porque la historia data del año 90 y recientemente, 2018, se hizo un homenaje a esta obra, ya en un cómic digital, que es la siguiente ilustración, donde ujú. podemos ver a Bárbatos en Bárbaro, todo su esplendor digital. Vean, esto es Bárbatos, pero ya caramba. en una ilustración del 2018. Me encanta esto porque a mí en lo particular me remite mucho a, pues, esta confrontación de Jonathan Harker con el Conde Drácula, un poco, Exacto, ¿no? exactamente. Está el humano y lo está interpelando, ¿verdad? Al demonio. Con el demonio, exacto. Me encanta esa ilustración. Y bueno, pues un poquito de brinco, ¿no? Ya en el tiempo. Un brinco en el tiempo, 1989, Ujú, el proceso de preproducción, cuando ujú. se autoriza, ya Warner autoriza la película del 89, Sí, y con mucha premura, porque es para celebrar los 50 años de Batman, sí. y entonces Tim Burton es asistido por un gran ilustrador, arquitecto, tengo entendido que estudió arquitectura, Ujú, el maestro Anton Furst, sí, ya fallecido, de hecho él diseñó el Batimóvil también, el Batimóvil el de la original. primera película, Sí, y vamos a ver los renders. Recordarás además que esto se filmó en los estudios Pinewood, sí, donde incluso Tim Burton está en un ambiente inglés, donde se le sugirió que a Ciudad Gótica se le diera un toque gótico, ¿estás de acuerdo? claro, Estamos viendo aquí, este es el aro de la Torre Wayne, claro. donde aparecen las águilas, Ujú. que son una réplica de las águilas del edificio Chrysler de Nueva York. Ahí está, Exactamente, arquitectura exactamente, aplicada, arquitectura histórica de Nueva York aplicada a la ficción de Batman. claro. Que es ese, otra vez ese coqueteo que se había dado desde los 40, ¿no? ¿No? Sí, Entre Nueva York y Gotham, ¿no? Aquí lo lleva a una estilización, pero al final del día sigue estando presente, ¿no? estamos viendo lo que en crónicas recientes, incluso crónicas que aparecen ya en la que para los nuevos fans de Batman ya es un texto canónico, en la crónica de los búhos, de Sí, esta sociedad secreta de los búhos, eh, estamos viendo la primer construcción hecha por un Wayne. Esta es la Wayne Tower, sí, que fue construida por el abuelo de Bruce Wayne. Este es el padre del doctor Thomas Wayne. El claro. abuelo de Bruce Wayne Ujú, construyó la torre Wayne que estamos viendo aquí, que se supone que es una de las construcciones
fundacionales de Gotham City. De Gotham, de acuerdo. Y esta es la actual, esta es una cosa interesante porque esta es la versión de Anton Furst, realiza este render que después no apareció en la película, por eso es importante separada de la película de Tim Burton, porque él rediseña, reimagina cómo sería el cuartel de policía, dónde estaría la oficina de Gordon, ¿verdad? Del comisionado. Uh-huh. Y esto fue tan importante que los editores de Batman la integraron después al cómic. Claro. O sea, esto lo hizo como preproducción, no aparece en la película, pero después se integra a la iconografía del cómic. Que eso es lo que pasa mucho, ¿no? Cuando se produce tanto para un fenómeno mediático y queda fuera del fenómeno mediático, alguien retoma eso, ¿no? Esos elementos para llevárselos a otras latitudes. Ahorita lo estamos viendo mucho, muy recurrente con Star Wars, ¿no? Pedacitos que habían quedado fuera de la película, hoy por hoy están generando nuevas narrativas, ¿no? Y nuevas narrativas en soportes distintos, que van desde la tarjetita coleccionable, la figura, el videojuego, sí. Oye, estaba yo ahorita pensando que estabas hablando en esta relación entre Gotham, ¿no? Que son las cabras, estos locos que están ahí, y después, evidentemente, vamos a tener que hablar de Arkham, ¿no? Y y el tema de la locura, porque al final del día Gotham, en este espíritu del lugar, no es precisamente un infierno, ¿no? No es un lugar de suplicio, no es un lugar donde la gente vaya a pagar una penitencia, sino más bien aquí es un lugar de locos, ¿no? Aquí todo el mundo está loco y literalmente es un manicomio, ¿no? Unos más locos que otros. El mismo Batman, bueno, pues es uno de los que ahí radica, ¿no? Entonces, pero no es un lugar infernal, ¿no? Es un lugar, pues ahora sí es un manicomio, ¿no? Exacto, es como si fuera una enorme granja de gente afectada mentalmente. Exacto. De hecho, a partir de esto hay dos líneas narrativas que después podríamos ampliar, porque en general Gotham sería como la ciudad de los locos o la ciudad de la gente que no tiene remedio, por cierto, en términos de enfermedad mental. Claro. Pero dentro de Gotham sí podría haber esto que en las leyendas se le llama The Chamber of Horrors, las cámaras de tortura y de horrores. Arkham sería un sector dentro de Gotham, que sí es auténticamente una cámara de tortura, una Chamber of Horrors. Claro, claro. Que al final del día también se revincula con Drácula, con el tema del doctor Seward, ¿no? Seward, la clínica del Renfield, exacto, ¿no? Con el tema de la exploración de Bram Stoker con la locura, ¿no? Esa fascinación de tener estos personajes locos en el relato. En las ilustraciones posteriores a la película de Tim Burton, me refiero a los 90s y primeros años de los 2000s, Ciudad Gotham va a ser una mezcla entre ciertos rasgos del Art Deco, que después los productores de la serie animada le pusieron Dark Deco, fíjate, Dark Deco le pusieron, con ciertos elementos arquitectónicos fantásticos. O sea, ahorita es una amalgama muy curiosa entre vestigios del Art Deco de Nueva York, lo que se llama también Jazz Style, ciertos edificios fantásticos, ¿sí? Datos como la propia gárgola, que la gárgola aparece y es ya un elemento permanente en la arquitectura de Ciudad Gótica. Ya es un pastiche de ideas, ¿no? Sí. Sí. Y aquí lo vemos de nuevo, ¿no? Y aquí una cosa que a mí me parece fundamental, que es muy importante decirlo, hoy en día Gotham tiene ya tantos años de haberse creado, los mismos 80 años que tiene Batman, que en los cómics actuales, Ciudad Gótica también es un diseño urbanístico. Sí. Y las calles y las avenidas de Ciudad Gótica y los sectores le hacen honor a los creadores del mito. Por ejemplo, el Parque Robinson, que es en realidad ya no es el Madison Square, sino que el Parque Robinson, nombrado en honor a Jerry Robinson. Y hay avenidas que son Avenida Kane, Avenida Finger. Por ejemplo, está también la calle O'Neill, en honor a Denny O'Neill, la calle Adams. O sea que en el urbanismo, la calle O'Neill. Ajá. Exactamente, en el urbanismo de Gotham actual, los padres fundadores son los dibujantes también. Qué interesante. Debe haber una calle Stoker Exacto, exacto, sí. Stoker Avenue o Stoker Boulevard. Pero fíjate cómo ha quedado tan enterrado el trabajo de Stoker tras esta montaña de productos mediáticos que ha detonado, que pues está totalmente olvidado. Ya ni Batman, ya ni Ciudad Gótica tiene
una calle con su nombre. Estos son los colores y el diseño de lo que fue la preproducción para lo que se emitió en Fox Kids. Sí, Recordarás, 1992, sí. la serie animada. Y esta es una locura, porque este es un detalle que a mí me vuelve loco, particularmente en la generación de visuales. Aquí en la preproducción ellos toman la decisión de que toda la ciudad tendría que estar pintada sobre negro, sobre Sí, un sustrato negro, sobre papel negro, en lugar de sobre blanco, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso le da una ambientación totalmente distinta, porque ya de entrada, bueno, pues estamos viviendo en un mundo oscuro, en un mundo de noche, en un mundo más relativo a la oscuridad y al mal, ¿no? exactamente todo lo que fue preproducción de animación sobre un backdrop negro, Sí, se le sacan las luces al backdrop negro sí, y los cielos, y tú recordarás que la secuencia de apertura de la serie animada, los cielos son sanguíneos, son rojizos, son sin sanguíneos. duda, sí, sin duda. Bien, otra vez reforzando además deberíamos de platicar un poco de paleta de color, ¿no? Sí, De esto, porque también son una paleta de color muy definida, ¿no? Esto de lo malvado. Batman se carga más hacia los azules ¿no? Versus Drácula, que lo han asociado más con el rojo, ¿no? Pero es bien interesante porque ahí está un espectro cromático muy interesante. y hablando de transmedia, que es ahorita nuestro tema importante, si Ujú. ves esta escena sin personajes, Sí. Parte de lo que hicieron los dibujantes y los que hicieron los bocetos iniciales, como Bruce Timm, trabajando en la serie, Ujú. también quisieron hacer una especie de captura retro de lo que habían sido las caricaturas de Warner que tú y yo vimos de pequeños. Sí, O sí, sea, hay mucho del diseño de escenografía urbana, exacto. en donde también están pensando en aquellas caricaturas de Daffy Duck y de Bugs Bunny de los 30. Por Claro, ejemplo, en esta escena ve el banco, te puedes imaginar ahí al Pato Lucas saliendo que acaba de robar el banco. O sea, es el sin duda. mismo backdrop, nada Ujú. más que se le agregan ahora las figuras de la serie animada de Batman, pero muchos backdrops eran en honor a la animación de Warner de los años 30. Qué maravilla. Y esta es una locura, esta imagen me vuelve loco. Vamos Esta es maravillosa, a disfrutarla, ve nomás cómo crece. es maravillosa. Esto lo hizo el maestro John Van Fleet, que si no me equivoco, hizo los primeros renders que ya son una mezcla digital con collage fotográfico. Es increíble, son edificios, son fotos de edificios nada más pegadas en pedacitos, Claro. en un render digital. El autor es John Van Fleet. Me encanta este Félix, el gato que está ahí abajo, porque Exacto. además sale, si mal no recuerdo, en la segunda película de Es el Batman, edificio de Max Shrek. ¿Te acuerdas de de Max Max Shrek, Shrek? exactamente. La cabeza del gatito, exacto. Otra vez Max Shrek, el de Nosferatu, ¿no? Haciendo Exactamente. referencia a eso. Y ahora, ahorita que me estás enseñando esta imagen, yo no me puedo quitar de la cabeza este póster tan icónico de Metrópolis, otra vez hablando de la importancia del expresionismo alemán en la construcción de la imaginería popular, ¿no? Además Fritz Lang, precisamente, imagina una ciudad del futuro, una ciudad distópica, Sí, que va a tener efectivamente, Fritz Lang podría ser el primer eslabón entre el expresionismo alemán de principios del siglo XX sí, y la urbe. O sea, sí, él va a imaginarse la ciudad expresionista, sí. pero que está fuera de control, la ciudad distópica. Que es interesante porque además lleva eh, el nombre de otra ciudad importante para el universo de DC, ¿no? Que es justo el lugar de Superman. Qué hubiera pasado si en la mitología de Batman, ¿no? Se hubieran seguido con Metrópolis en vez de Gotham, ¿no? Entonces, vinculándose aquí con esta ciudad que estás hablando de Fritz Lang, ¿no? Porque, bueno, de una u otra forma tiene una relación muy importante el Metrópolis de Lang con el Gotham de Batman, ¿no? Y que tú te recordarás que la última vez que estuvimos aquí hablamos de cómo en el cómic de Nosferatu Sí, no existe Gotham, es Metrópolis, ¿verdad? el Es Metrópolis. Metrópolis, para Exactamente. mezclar a los dos personajes. Que ahí está el sincretismo, ¿no? Y bueno, Llegamos a 2008 y hay una anécdota que es muy interesante y muy personal, porque entre tú y yo ya ves que estamos en este asunto de poder ver las películas de Batman en el estreno. No sé exacto. si tú te acuerdes, Enrique, el día que vimos Dark Knight en el cine, cuando terminó la película me preguntaste qué fue lo que más te gustó.
y te extrañó la respuesta, porque yo te dije, me encanta cómo se ve la ciudad. Y tú dijiste, pero la ciudad es muy normal, ¿verdad? Esta ciudad que propone Christopher Nolan, pues es Nueva York normal, parece que no tiene ningún cambio ni ninguna referencia del gótico. La ciudad de Christopher Nolan parece que es una ciudad normal, pero a la hora de que aparece Heath Ledger y a la hora que aparece Christian Bale, sí, le da una fuerza impresionante, ¿sí? Es lo que, esa mezcla donde, por ejemplo, toda esa secuencia donde aparece el alcalde de Gotham Sí. discutiendo con Gary Oldman, Sí. que todas las oficinas son reales, que dices, esto no es ficción. Eso es Sí. lo que más me gustó de la ciudad gótica de Christopher Nolan. Se siente, ¿no? Se siente viva. Y es súper interesante porque más, bueno, ahí sí se fueron a tanto a Chicago, ¿no? Creo que la locación es Chicago y Nueva York, Sí, sí, particularmente sí, para la filmación, ¿no? sí, hay mezcla, sí. Haciendo otra vez ese refuerzo, pues que viene desde los 40, otra vez con los cereales, ¿no? Y esto es interesante porque fíjate, entonces, ahí hay un tema recurrente, ¿no? Los diversos creadores que han trabajado Gotham, sobre todo particularmente en audiovisual, regresan una y otra vez al origen, ¿no? Regresan una y otra vez al tema de Nueva York, ¿no? Sobre todo el tema de Nueva York como skyscraper, como la ciudad entre los rascacielos. Exacto. Y entre los edificios donde Batman puede ir con su cuerda, ¿no? Porque hay un cómic donde dice, es en esta ciudad cada esquina y cada edificio, cada cornisa Sí. es para que pueda usar mi batisoga. Eso desde los 60 lo dicen en los guiones de Batman. Y es interesante porque además se convierten en especies de torres de Babel, ¿no? Correcto, exacto. Torres del Caos, exacto. Torre de Babel es perfecto. Torre del Caos. Exacto. Y mira, llevamos a esto. 2014, entonces, el proyecto de Gotham, de Fox, trata de emular, por cuestión también de negocios de Warner, trata de emular el efecto que había tenido Smallville, Sí. de crear entonces el origen de un Superman adolescente Sí. que está descubriendo sus poderes, ¿verdad? O sea, una narrativa de Superman sin Superman. Sí. Pero en Gotham lo llevan a otro nivel, porque en Gotham, lo que es más importante de Gotham, obviamente no es Batman, porque Bruce Wayne es un niño todavía, Sí. y lo más importante de Gotham es la decadencia de la ciudad, cómo la ciudad en la primera temporada empieza siendo una ciudad con una nostalgia de la época de los gangsters. Tú sabes que en la mitología de Gotham, los dueños y los del crimen organizado son italianos. Es como, también se hizo ese Cago, cruce, ¿no? como imaginarse al Padrino en Gotham, Sí. nada más que en lugar de Corleone es Falcone, ¿recuerdas? Falcone, Carmine Falcone claro, es Carmen. el máximo, es como el máximo gángster italo-norteamericano en Gotham. Claro. Y se va mutando, en las 5 temporadas se va mutando hasta que al final es la ciudad de los chiflados, la ciudad fuera de control, la ciudad del caos, ¿sí? Completamente. Oye, a mí de esta imagen yo me quedo y me encanta el fondo, porque además Sí. vemos esta luna llena, que además, bueno, pues no podría ser ahora sí más gótica, ¿no? Ya en estas referencias culturales contemporáneas, ¿no? La luna llena entre el cielo nublado, pues es maravillosa, ¿no? Y funciona como un doble background, no nada más la ciudad, sino ahora la ciudad tiene un background atrás, ¿no? En los primeros pósters y en los carteles y en los promos de las primeras 3 temporadas, hay una cosa que es fascinante, que es ese cielo que es romántico, que Sí. nos recuerda el cielo sobre el castillo de Drácula, Sí. y el cañón de luz, que se supone que nos sugiere que en el futuro será el cañón de la batiseñal, pero el cañón de luz está tapado por una nube. Es un tema Claro. precioso que hicieron Sí. en foto digital también. Claro. Me encanta. Aquí empieza a agarrar un cuerpo muy padre. Y esto es interesante, porque sí, justo, no lo había yo analizado desde esa perspectiva. Yo la verdad es que esta serie no la vi, ¿no? Se me perdió, pero tienes toda la razón, pues es una respuesta a Smallville, ¿no? Porque es el Superman sin Superman, ¿no? Aquí es Batman sin ser Batman. Pero sin duda alguna, pues esto tiene un guiño al Year One De Miller, de Miller, ¿no? de Frank Miller, sí, Justo exactamente. cuando llega Gordon a tomar su papel de policía en esta ciudad, en una transferencia, ¿no?
exactamente. De hecho, por eso es que estamos viendo a un Gordon muy joven, que Sí, va a ser el eje y el héroe de la serie. sí, Por eso este cartel, sí, Bruce Wayne apenas es un niño, sí, pero entonces Gordon es el que abre la ciudad, la abre. Incluso también él mismo va a entrar en Arkham. sí. Esa es otra cosa que ojalá puedas ver. Luego te paso el dato de los mejores episodios donde sale Arkham. Esos te Bien, van a volver loco, va. porque Arkham lo hicieron de una manera increíble. Justamente el sitio más siniestro de esa ciudad es Arkham, es el hospital psiquiátrico. Claro. Es maravilloso, porque además es una referencia Lovecraftiana totalmente, ¿no? Y entonces, gracias a estos dibujos, gracias al dibujo como tal, se puede establecer que uno de los tótems de la ciudad es indirectamente también es como también el otro, el alter ego de Batman, porque Batman es el guardián de la ciudad, Sí, así como las gárgolas sí, tenían esa función de alejar lo demoníaco, el mal, ¿verdad? sí. Esto aquí, a mí me encanta, a mí el tema de las gárgolas me encanta, porque además a mí la gárgola, yo la primera referencia que me viene a la mente, pues siempre va a ser Quasimodo, ¿no? Del Sí, jorobado de Notre Dame, precisamente porque además, bueno, pues él es el que está colgándose en las gárgolas, siempre está arriba de las gárgolas viendo, ¿no? En esta postura muy de Batman, y justo las gárgolas que aparecen siempre en Gotham son muy como de Notre Dame, ¿no? Estas figuras un poco demoníacas, ¿no? Estas figuras que además después hubo una serie muy interesante de que se llama Gárgolas, sí, 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 que precisamente, que hasta fue además es animada también, sí. una serie animada que es un personaje, habría que hablar de él, fíjate, porque ese es una mezcla entre un Batman, una gárgola y un Drácula, en más de un sentido, un Man-Bat también, ¿no? Y el protagonista es azul, también con el azul de Batman, exactamente, muy bien. Sí, Exactamente. Lo cual nos lleva a esta, ¿no? Esta maravilla, hablando de Quasimodos. sí, sí, ahí está. Ya nomás Que que ya es además Batman con el uniforme actual que le diseñó Lee Bermejo, sí, que ya es como una armadura entre metal, piel. sí. Este es el Batman contemporáneo sobre la gárgola. Esto es 2018. Me Entonces, encantan estos Batmanes porque ya son, exacto, un poco high tech, ¿no? sí, sí, exacto, high tech, sí. High tech con su armadura. Y ve Y esto, mira lo que esta se maravilla. hace ahora con este ya es para el juego, para juego de video, Sí, pero fíjate, recupera ciertas cosas de la ciudad gótica de Tim Burton, sí, sin duda. como lo que era ¿te acuerdas del museo de Flugelheim? Sí, Donde entra Jack Nicholson, es un exacto, poco eso. exactamente. El Me Deco encanta. también, el Deco está presente. Y esto ya es meta, ¿eh? Porque bueno, pues estos Sí, mundos ya son 3D, ya son mundos digitales, donde la gente, bueno, pues ha estado jugando, hemos estado jugando por varios años en ellos, pero esto se puede adaptar sumamente fácil a estos nuevos mundos meta que ya están empezando a aparecer por ahí, ¿no? y hoy en día también, por ejemplo, hay mucho diseñador de software y de diseñador de juego de video Sí, que están capitalizando con la propia nostalgia del personaje. Como Batman tiene tantas caras en relación a los 80 años de historia, sí, acabo de ver un render con esta misma ciudad ujú. y tú en el juego puedes elegir tu Batman, por ejemplo, si adoras a Adam West, le pones el traje y el cuerpo de Adam West y Está va por la padrísimo. ciudad. ¿Dónde viste eso? Ese está no recuerdo exactamente la liga, pero eso está en internet, lo buscas así, Ajá, y es el juego de video para entrar en Arkham y le puedes tú cambiar el aspecto a Batman y le puedes poner a Adam West, ya lo customiza como uno quiere, ¿no? ¿sí? Que ese es el siguiente paso, porque ahora nosotros, como prosumidores, ahora Sí, nosotros vamos a empezar a customizar lo que nosotros hagamos, ¿no? Ese es, yo creo que la siguiente promesa, ¿no? La individualización de la creación, ¿no? Entonces podrán exacto. estar esos mundos ya creados, pero uno los va a ir adecuando a sus propios gustos, ¿no? Y luego esta me encanta porque además con el cambio de tono, la parte inferior es más cálida, donde está el Sí, barrio bajo, la parte así. Es muy interesante lo que hizo Miller. Esto lo inauguró Miller. Miller permite que Bruce Wayne y Batman se convierta en Batman, también incursionando en los barrios bajos, por ejemplo, en ir a lo que es el East Side, donde incluso el propio Miller se inspira mucho en el recorrido de Robert De Niro en Taxi Driver, por ejemplo. claro.
En el Bronx y demás. Exacto, ¿no? el Bronx, exacto, donde se va a encontrar con una Catwoman que es prostituta, ¿sí? Claro. Todo ese asunto del barrio bajo. Claro. Claro, sí, no, esta no es downtown, ¿no? Aquí no son los grandes corporativos, ¿no? Esto es Exacto, donde vive la gente, un poco la escoria, ¿no? Donde la exacto, gente olvidada por la sociedad, que tiende a ir hacia arriba, ¿no? En estas torres de Babel, ¿no? Pues correcto. dejan abajo a los demás, ¿no? Es muy interesante eso. Y Yes. este sería el horizonte. Esta ilustración me gusta de final porque este es como el horizonte. La bruma que vemos en el fondo, que sirvió para un argumento que es buenísimo, el último argumento de Arkham City, Sí. que es esta hipótesis de qué pasaría si Arkham se desborda y transforma la ciudad en una enorme casa de locos, en una enorme casa donde los que van a dominar van a ser The Joker y todos los chiflados están guardados en Arkham. En Arca. Y aquí me encanta porque además el tema de la bruma, a mí evidentemente, bueno, pues nunca la voy a desasociar de Drácula, pues porque es uno de sus grandes poderes, ¿no? Oye, me encantó esta charla, querido Juan, estuvo sensacional como siempre, El material llena de es muy bueno, sí. ocultismo, llena de Sí, ocultismo y llena de datos, pues ñoños, pero que la verdad es que dejan bien satisfecho porque todo termina a hacer sentido, ¿no? Aquí otra vez volvemos a ver estas cuestiones recurrentes, ¿no? Llegar al mismo lugar una y otra vez, y entremezclándose para crear nuevas cosas. Esa parte a mí me vuelve loco, ¿no? exacto, que sí. Y insertando todos los elementos que, te digo, estamos abriendo los árboles genealógicos entre Drácula y Batman. Me encanta. Pues muy bien, pues una charla extraordinaria, como siempre, querido Juan, muchas gracias. Se nos están ahí acumulando los temas, vamos a pausar también porque ahorita estamos en periodos finales. Entonces, la siguiente vez que nos veamos, seguramente estaremos explorando quizá Arkham, ¿no? Quizá ya Sí, que abrimos sería interesante. esa puerta, vámonos a Arkham y platiquemos de temas de locura, hablemos de esta relación de locos importante en estas narrativas góticas, ¿no? Que es bien importante, y cómo han ido creciendo hasta crear pues todo un sistema de personajes muy increíbles que soportan al personaje de Batman. Y que además, como tú sabes, el demente, la persona afectada, se convierte en un interlocutor entre Exacto, el maligno, entre el propio Drácula y exacto. la gente común. Esa es Sí, una cosa que va a ser la creatividad precisamente ahí la voz, ¿no? la voz, exacto, el interlocutor, exacto. Exacto, eso va a estar muy interesante. Bueno, pues qué gustos tenerlos por acá, querido Juan, muchas gracias por la charla. Invitamos a toda la gente que si les gustan estos contenidos, se suscriban al canal, ¿no? Porque bueno, pues todavía tenemos para aventar para arriba, ¿no? Y además cada vez se pone más interesante esto. Entonces déjenos un like también por ahí, compártanlo, ¿no? Para que más personas los vemos. Querido Juan, ¿algo más en esta rica mañana mañana tarde de sábado? De sábado. No, no, encantado de estar, de volverte a ver, encantado y poder decir todo lo que, aquí decimos todo lo que no hemos dicho en otros lugares y en otros foros, aquí lo decimos. Y de manera más que académica, así que te agradezco Exacto. muchísimo, querido Juan, y a todos los demás, bueno, pues aquí nos vemos, ¿no? Esténse pendientes para la próxima charla. Muchísimas gracias, querido Juan. Y pónganle like, muchas gracias a todos. Ya estamos en contacto. Hasta pronto.